Hello everyone, welcome to this episode of English on the Bus. In this episode, we will cover the midterm test preparation for Intermedio 2 or INU 62101. Así que muy bienvenidos y vamos a comenzar con el video. Remember to please activate the subtitles, okay? So I'm going to start, voy a comenzar con el contenido de este midterm, qué es lo que integraría o sobre qué se preguntaría mayormente. Primero, es importante recordar todo lo que son verbos y estructura de preguntas. Eso es lo primero. Entonces, verbos y esto es hacer preguntas, asking questions, ¿ok? Very important. Luego, vamos con los conditionals, ¿cierto? Hablamos en clase mucho de lo que era el if, si algo pasara, if, ¿ok? Inconditional. Then, present perfect, how long, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? How long. Como veíamos en clase, también al responder utilizamos o bien for o bien since. Luego, plans for the future. Uso de futuro. Podríamos usar un futuro would, podríamos usar un will, podríamos ir con el going to, vamos a entrar en detalle con eso. Luego, hablar del pasado simple. Dice your life, tu vida. Preguntas del pasado simple en general y por último, general questions o preguntas de inglés general. Eso sería el midterm test. Como disclaimer, como advertencia, esta clase y estas preguntas no buscan que usted se las memorice porque son preguntas distintas al del test, ¿ya? Lo que yo quiero hacer hoy es demostrar cuál es el tipo de respuesta que se busca en el midterm test. Obviamente yo elegí preguntas parecidas, pero ninguna es la misma del test y solamente quiero que se enfoquen en el tipo de respuesta que yo voy a ofrecer. Así que con eso vamos a comenzar. Como dije, the objective of this presentation is getting to know the format of the speaking midterm test. I included questions which are very similar to the real test, pero en ningún caso son las mismas preguntas, solamente a modo de práctica. Vamos a comenzar. Primer consejo. First advice I have for you. Repasar, ¿ok? Review todo lo que es la clase de confusing verbs o verbos que se puedan confundir. En especial los verbos que aparecen acá, que tenemos spend, lose, get, carry, lose, win, earn. Ya repasar el significado de cada verbo. Yo puse algunos verbos, por ejemplo acá, solo algunos, pero en la prueba obviamente se consideran muchos más. Considerar que, por ejemplo, win y earn, ambos son ganar, ¿cierto? Ambos significan ganar, pero en clase vimos que había una diferencia entre estos dos verbos de acá. Entonces esa diferencia es la que yo tengo que saber. Entonces acá teníamos una difference. Y yo les pregunto, what's the difference between win and earn? Para que lo puedan repasar. Entonces el primer consejo es repasar estos verbos clave que vimos sobre todo en la clase lesson de confusing verbs. Primera actividad que le podría tocar. Ask questions. Le van a dar una lista de verbos o le van a dar un verbo o dos verbos. You have to ask questions. Usted tiene que hacer las preguntas con ese verbo. Veamos un ejemplo. Digamos que me dan el verbo lose. ¿Ya? Tengo que hacer una pregunta con lose. Tengo que formular la pregunta. Obviamente, lose es perder en el presente, pero yo lo puedo conjugar al pasado si es que fuera necesario. Vamos a hacer un par de preguntas. La primera, lo voy a hacer en presente perfecto, que es el tiempo que hemos estado practicando hace harto tiempo. Entonces, voy a preguntar, have you lost your wallet? Así como, ¿has perdido tu billetera? Have you lost your wallet? Ahora, si quisiera ser más fiel, como a la estructura que hemos visto en clase, podría, la misma idea, refrasearla y preguntar, por ejemplo, con how long. ¿Hace cuánto tiempo? How long. So, how long.
Y podría cambiar de verbo para variar. Y podrían preguntarme quizá por el verbo earn, que es ganar. How long? So, how long have you, verbo en pasado, participio, en este caso ed porque es regular, earned your salary as teacher, que dice algo así como ¿durante cuánto tiempo has ganado tu salario como profesor, profesora? So, how long have you earned? Como se dan cuenta, en ambos casos, tomé un ejemplo y lo transformé a pasado, ¿cierto? En el primero transformé el lose a lost. En el segundo transformé el earn a earned. So, have you lost your wallet? ¿Has perdido tu billetera? O how long have you earned your salary as a teacher? ¿Hace cuánto tiempo has ganado tu salario como profesor, profesora? ¿Ya? Un par de preguntas para ir ejercitando. Hagan lo mismo ustedes. You do the same. Okay? So you do the same. Okay, so let's go now with the second example. Voy a tomar otro verbo. Digamos, voy a tomar el verbo acá, lose. Voy a hacer una pregunta en condicional. Voy a preguntar, por ejemplo, podría decir what would you do if, ahí viene el condicional, si you lost your wallet. Yeah, that's my question. What would you do if you lost your wallet? Obviamente por estructura, yo acá siempre voy a hacer una división entre la cláusula 1 y la 2. Siempre, si nos acordamos de lo que hemos visto en clase. La primera parte llevaba un verbo, pero en tiempo present, que en este caso sería el do. What would you do? ¿Qué harías? Y la segunda parte, donde va el if, teníamos un verbo, pero que se escribía en pasado. So, what would you do if you lost your wallet? ¿Qué harías si tú hubieras perdido tu billetera? Así como que lo traduciría. Ahora, si me aparece cualquier verbo que sea uno de acá o otro que hayamos visto en clase, también tengo la opción de hacer la pregunta en condicional para ir aplicando los conceptos que hemos visto en clase. Bien, vamos con la siguiente. Tenemos ahora preguntas de otro condicional, que en este caso es un caso, this is a case, que dice así. La pregunta iniciaría siempre de la misma manera, que es what would you do if? ¿Ok? Bueno, esto en sencillo es ¿qué harías si algo pasara? So, what would you do if? The question que vamos a usar hoy día como muestra dice lo siguiente. What would you do if you saw a dog running towards you? ¿Qué harías si ves un perro corriendo hacia ti? En este caso, si usted le hacen una pregunta así, la idea sería dar una respuesta extendida, an extended answer. Podríamos decir, for example. Vamos a ver cómo podría ser. Podría yo responder directamente y decir, I would, lo que yo haría. So, I would run and I would hide, ¿cierto? Yo correría y me escondería. U otra respuesta también podría ser que I would, yo haría, ¿cierto? Yo haría condición, I would throw, que esto es lanzar, I would throw an invisible rock. I would throw an invisible rock. Le tiraría una piedra invisible, que es como eso que uno hace con los perros cuando le hace así y se alejan. Magia. Magic. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de respuesta condicional. Obviamente,
pueden venir muchas preguntas de condicionales. What would you do if? Si pasaran 1000 cosas. En clase hemos visto varias, entonces ahí también les recomiendo que vuelvan y estudien preguntas de ese estilo, porque puede pasar. Moving on, tenemos preguntas de present perfect o presente perfecto. En este caso, how long, hace cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, podríamos leerlo también, right? Hace cuánto tiempo o desde hace cuánto. First question, dice, how long have you lived with your parents? Primero que todo, sabemos que para responder, ojalá utilizáramos since o for, ¿ya? Que desde o durante, como hemos visto en clase. How long have you lived with your parents? ¿Durante cuánto tiempo o hace cuánto tiempo has vivido con tus padres? Ya, vamos a dar un ejemplo. Podríamos decir, I have lived with my parents. Aquí estoy reciclando la pregunta para responder, ¿cierto? La tomé de arriba. Yo he vivido con mis padres. Vamos a poner primero el since. Bueno, since, como vimos, siempre algo específico. Entonces diríamos since 2010. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es específico. I have lived with my parents since 2010. And now we're gonna do an example using the for, el for, que es como más un periodo. Y la pregunta, how long have you been to the gym? Y yo podría responder y decir, puedo abreviar, contraer, ¿cierto? I've been, yo he estado, o yo he ido, to the gym. Voy a poner acá, for years, ¿ok? Por años, signo de exclamación. Por años, durante años, significa que durante mucho tiempo. Ahora, podría ser también for months, for weeks, depende ahí la cantidad, pero ahí estoy aplicando since y for. Con una respuesta como esta estaría bien, ¿ya? Vuelvo, primer caso, since, específico, this is specific, un año específico. Y el segundo caso, for, porque esto ya es un periodo, ¿cierto? Como vimos en clase, una línea de tiempo que abarca un periodo más grande, ¿ok? So, very, very well. So, moving on. También podría preguntarse sobre the plans for the future o los planes del futuro. For example, what are your plans after you graduate? ¿Cuáles son los planes después que te gradúes? ¿Ya? Aquí se esperaría una respuesta más larga o más elaborada. Yo podría dar varios ejemplos. Como por ejemplo, podríamos usar un condicional y decir, yo haría lo siguiente. En este caso, I would look for a job in, podríamos poner in the marketing area. This is assuming that I studied marketing, okay? So I would look for a job in the marketing area. Then que es I would contraído, I'd like to buy my own house and start a family. ¿Ok? Ya. Entonces dice algo así como, me gustaría buscar un trabajo en el área de marketing y luego me gustaría comprar mi propia casa y comenzar una familia. En inglés se dice start a family cuando uno como que tiene familia, como hijos. Como se dan cuenta, esta es una idea donde yo anoté una idea, que es la que está acá. Luego anoté otra idea secundaria, que es la que está acá. Y por último, terminé con la última. O sea, son 3 ideas en una. Entonces, es una oración que está compuesta por 3 cláusulas o 3 ideas. Algo así es lo que deberían presentar en este tipo de preguntas más abiertas, preguntas a futuro.
dar unas 3 ideas de 3 cosas para ir variando y demostrando más dominio, ¿ya? Se lo dejo como consejo, ¿ok? Ya, siguiendo adelante, moving on. Simple past, your life. Preguntas sobre el pasado, en especial del pasado de tu vida. Seguimos con la misma modalidad, dar respuestas abiertas, ojalá de 3 ejemplos o 3 cláusulas. Y la pregunta dice así: What did you do during Easter week? ¿Qué hiciste durante la Semana Santa? En inglés, Easter week. Ya, hay una imagen que va a representar un poquito lo que yo voy a poner. Y yo diría algo así. I stayed, voy a obviamente conjugar en pasado. I stayed at home because I slept, dormí, for many hours. Also, I ate chocolate eggs, que también se conocen como Easter eggs. Ahora sí. Ya. Dice, I stayed at home because I slept for many hours. Also, I ate chocolate eggs o Easter eggs. Very well. Estoy conjugando en pasado. Primero destaco los verbos en pasado. Tenemos acá el verbo stayed, que es me quedé. En pasado, stayed. Luego tengo slept, que es el pasado de sleep. Y tengo también ate, que es el pasado de eat. Ahí también las pronunciaciones tienen que acompañarme. Si aquí, por ejemplo, digo ate, estaría mal porque la pronunciación correcta es, en este caso, la pronunciación ate. Slept, stayed. También repasar esto en pronunciación, grabarse con las respuestas. Dice en español, me quedé en la casa porque dormí por muchas horas. También comí huevitos de chocolate o huevitos de Pascua. Por eso lo presenté de 2 maneras. Como se dan cuenta, yo estoy usando el tiempo pasado y estoy haciendo la conjugación en pasado. Sería incorrecto, por ejemplo, decir I play, I sleep, porque estoy conjugando en presente. Entonces, ojo, siempre conjugar en pasado simple en este tipo de preguntas. Por último, hay una parte que se llama General Questions o preguntas de inglés general, que son preguntas que yo no puedo como adivinar exactamente qué se me pregunta, porque son preguntas de gustos, de cosas generales, de películas, de cell phone, de movies, de music, preguntas de inglés general. Y esta pregunta dice así: ¿Do you watch series? Pregunta corta, ¿cierto? ¿Do you? Pregunta corta que se responde de forma corta, yes or no. ¿Do you watch series? ¿Ves series? Which one? ¿Cuál? ¿O cuáles? ¿Cuál? How long have you watched it? ¿Durante cuánto tiempo la has visto? Y esto es un present perfect como lo hemos estudiado. Entonces aquí tengo pregunta corta, pregunta larga y pregunta de presente perfecto. Tengo un poco de todo. Yo voy a responder con esta serie que I love it. It's called Daredevil. Y voy a responder de la siguiente manera. Do you watch series? Voy a responder la primera pregunta, voy a hacerla por orden. La primera, diría yo, yes, I do. Siempre respondiendo con la primera frase de la pregunta, ¿cierto? El do viene de acá, de ahí. ¿Ves series? Sí, yo veo. Vamos con la segunda parte, que dice, which one? ¿Cuál? Voy a responder en celeste. I watch Daredevil. Yo veo Daredevil, la serie. Ese es el nombre de la serie. Y la tercera, que es How long have you watched it? La voy a responder acá y voy a poner I have been
watching it since 2015. ¿Ya? Y ahí tendría mi respuesta correcta, tal como se debe, respondiendo a las 3 preguntas. La primera, ¿acaso ves series? Sí, yo veo. Yes, I do. Primera parte. Segunda, which one? ¿Cuál serie ves? Yo veo Daredevil. Perfecto. Y por último, ¿hace cuánto tiempo la estás viendo? Y yo respondo, yo la he estado viendo desde 2015, que es el año en que la serie salió. Y en este caso nuevamente recordar que since es en español un desde, que es más bien específico. Entonces también repasen este tipo de respuestas, porque puede ser, la idea siempre es dar la respuesta lo más completa posible. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching this video. En la descripción de este video les voy a dejar un documento en Word con posibles preguntas, pero que también son parecidas a las que vimos en este video, pero con el objetivo de que ustedes puedan practicar escribiendo las respuestas. ¿Qué les voy a pedir? Que si ustedes ven este video, ojalá le den like, también dejen un comentario de apoyo y que puedan responder las preguntas que aparecen abajo y yo se las puedo revisar cuando tengamos la próxima clase. Así que sin nada más que decir, thank you very much and I will see you in the next video. Bye bye.